Yo quería saber un poco cuáles fueron sus motivaciones iniciales como para participar en este proyecto y también cuáles son sus expectativas de la película final, una vez ya hecha. Bueno, a mí siempre cuesta re poco engrupirme para meterme en proyectos locos. Son los que más me gustan. Simpaticé o empaticé con Gabriel desde el primer momento, digamos. Le creí todo, me cayó muy bien. Encontré que está un poco más chiflado que yo y me pareció una química y una junta al descueve. Y una vez ya profundizando en el proyecto, entrando en la peli, en el personaje, que lo hicimos mucho trabajo de mutuo acuerdo con el Gabo. Él es muy abierto como director para trabajar y muy acogedor, y muy abierto a las propuestas, muy consecuente con Cinema Libre. Y entonces teníamos mucho acuerdo y en ese acuerdo estaba implícito todo un discurso mío con respecto a la vida, a la búsqueda de la felicidad, a los derechos no solo del ser humano, sino que de los seres vivos en general, etc. Y más encima tengo la complicación de que creo a fe ciega de que todo está vivo, entonces el derecho del universo, por decirlo así. Y me fui conectando cada vez más profundamente en ese sentido y le hablaba mucho al Gabo durante el rodaje del teaser, que yo sentía y lo sigo sintiendo que es como mi trabajo profesional más consecuente que yo he hecho. O sea, me siento plenamente reflejado en una historia de infelicidad en todos los sentidos. O sea, hay mucho de mí en Rafael y viceversa, hay mucho de Rafael en mí. Que somos libres sin fin de escoger que vivir. Rafael es un personaje que lucha contra la infelicidad. ¿Cuál sería, según usted, la infelicidad por la cual hoy sufre la humanidad? Sí, la humanidad. Yo creo que básicamente el capitalismo, o sea, en todo su sentido, hasta en el metafísico. ¿Cómo que creo que está haciendo? ¿Eso? ¿Qué está haciendo? Espera. Es una película que la chunta al centro del blanco de nuestros tiempos. O sea, para mí ese es el tema, ¿cachai? Cómo ser libres y cómo acceder a la felicidad dentro de una condición de libertad, que es una condición que la película lo plantea, que es una condición que te la otorgas tú mismo. ¿Cómo decidimos y cómo somos libres, considerando que primero están las ataduras internas y después las ataduras que tú mismo, o sea, como que tú mismo describes que es del sistema capitalista? Bueno, o sea, hay muchas formas de liberarse del sistema capitalista. Yo tuve durante muchos años mucho miedo a ser pobre, como un miedo inconcebible a la pobreza, como dice la canción. Hasta que me tocó un periodo de vacas flacas y me di cuenta que las cosas en realidad no cambiaban ni tanto, ¿sí? Y recordé mucho una frase de mi padre que me decía: si no tienes hambre, no tienes frío y tienes salud, no te quejes, ¿cachai? Y dentro de esa condición uno empieza, porque dentro del engranaje capitalista, cuando uno es una pieza del capitalismo y tenés que cumplir un horario, y tenés que cumplir una función, y tenés que entregar tu trabajo en tal formato, en tal fecha, a tal hora, y te lo devuelven y tenés 24 horas para corregirlo, qué sé yo, uno vive esclavizado en función de eso. En cambio, si un día decidí en realidad no trabajar, dar un paso al lado del estrés todo, el paisaje visual cambia inmediatamente.
persona tiene un tono para agregarle el té. ¿Cuán chiflado hay que ser para ser actor entonces? No lo sé. Bueno, hay que estar bastante chiflado ya para tomar la decisión de ser actor, ¿no? O sea, a nadie le pone una pistola en la cabeza y le dicen te vas de la casa así que no eres actor. Todo lo contrario. Pero cuando uno siente, como en mi caso y en el de la mayoría, te diría yo, la vocación desde muy temprano, desde casi niño, es imposible abandonarla, o si no estás condenado a una vida de infelicidad. Que me da paz y color. Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¡Ya! Bueno, y la página para visitar Cinema Libre es www.cinemalibre.org.